Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección de microbiología. El día de hoy hablaremos acerca de la aspergilosis. La aspergilosis es una enfermedad fúngica que se da por una serie de agentes patógenos. No nada más es uno, sino puede ocasionarlo muchos agentes patógenos, pero el más representativo es Aspergillus niger y por eso se los coloco aquí. Por si necesitan un agente representativo, es el Aspergillus niger. La aspergilosis está dado por un hongo que es como el que tenemos en la pantalla. Por supuesto es una imagen tridimensional muy acercada del hongo. Ahora, como les digo, existen muchas especies que pueden dar aspergilosis. Entonces, todas se llamarán Aspergillus, pero lo de aquí va a cambiar dependiendo de la especie. ¿Cómo es el Aspergillus niger? El Aspergillus niger es de esta manera. Parecen como algodoncitos. Yo creo que los han visto tal vez en el jitomate, este tipo de crecimientos, ¿no? Esto de aquí se llama colonia. Entonces cada una de estas redonditas que ustedes ven así como algodoncitos se llama colonia. Y si los acercamos más y los vemos en el microscopio, ¿cómo se van a ver? Pues se van a ver como si fueran florecitas, ¿no? Entonces se puede hacer una semejanza con muchos de los hongos hacia las plantas, o sea, como que se parecen, no son iguales, pero se parecen. Y tendríamos como que el tallo, ¿no? El tallo de los hongos se llama hifa y las florecitas, que serían las que dan como las semillas, se llaman esporangios y en lugar de llamarse semillas, se llaman esporas. Así es el Aspergillus niger, si lo vemos al microscopio. Bueno, ¿dónde nos podemos contagiar de aspergilosis? En todas partes. Pero, ¿todos estamos enfermos? ¿No me creen que en todas partes? ¿Han visto esto en algún paño? Tal vez en el suyo, tal vez no tan exagerado, tal vez unos puntitos así. ¿Los han visto? O por ejemplo, este tipo de techos, ¿los han visto? Y díganme ustedes, ¿están enfermos? Yo estoy casi segura de que ustedes han visto este tipo de cosas y también casi segura de que ninguno de ustedes está enfermo de aspergilosis. Y eso es porque tenemos un buen sistema inmunológico. Recuerden comer muy bien y comer carne, porque la carne alimenta a nuestros anticuerpos o hace que formemos anticuerpos y que nuestro sistema inmunológico se pueda defender de las enfermedades. Bueno, existen muchas maneras por las que el sistema inmunológico puede disminuir y es lo que favorece el que una persona padezca aspergilosis o no. Entre las maneras en las que el sistema inmunológico puede disminuir, pues ya dijimos, está la nutrición, pero no es la única. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer y se someten a quimioterapias o radioterapias, eso disminuye su sistema inmunológico. No tanto el cáncer, sino las terapias. Otra de las cosas, pues, una muy popular, que es el SIDA. Entonces, si el sistema inmunológico está bajo por alguna razón, yo sé, no sé, vivo en condiciones de pobreza y no tengo dinero para consumir alimentos adecuados, o pues no sé, tengo una quimioterapia, etcétera, entonces le doy pie a que los hongos entren en mi organismo. Vamos a platicar de una condición antes de empezar con el aspergiloma, que es la tuberculosis. La tuberculosis es una infección por bacterias, pero nos compete porque está relacionada con la aspergilosis. Entonces, en la tuberculosis lo que se forman son estas como bolitas que tenemos en los pulmones que se van a llamar granulomas. Y en los granulomas aquí adentro viven las bacterias de una persona que tiene tuberculosis. Cuando imagínense que a la persona recibe tratamiento y sigue todo el tratamiento, que dura como 1 año, 2 años, imagínense que la persona se alivia. ¿Qué va a suceder? Pues que el pulmón no se va a recuperar del todo. O sea, no le van a volver a salir estas ramitas de bronquiolos y todos sus alveolos y todo eso, sino que va a quedar un hueco en este pedazo, un hueco en este pedazo. Y aquí se va a instalar más fácilmente el hongo. ¿Por qué? Porque se imaginarán que el pulmón es un lugar donde hay un montón de oxígeno, donde está calientito, donde está húmedo y eso le encanta a los hongos. Entonces se van a instalar aquí y servirán como macetas para los hongos. En este caso, pues a la persona le va a poder dar aspergilosis pulmonar, que se aprecia de la siguiente manera. Esta es una radiografía real de una persona con aspergilosis pulmonar.
en la que pues primero tuvo tuberculosis, se alivió y luego en esas cavidades que les estoy diciendo, aquí ya se ve como que más blanquito que el resto del pulmón, ¿ven? Pues aquí está acumulado ya el aspergillus. Por supuesto también ya se empiezan a ver las hifas de otros honguitos que se salieron de la macetita, pero pues la concentración inicial estuvo en estas macetitas que se formaron por los granulomas que inicialmente tuvo la persona con la tuberculosis. Ahora, no es indispensable que la persona primero tenga tuberculosis para luego tener aspergilosis. Puede ser que su sistema inmunológico bajó, pero que nunca le dio tuberculosis y de todas maneras le da aspergilosis, pero la aspergilosis va a ser de una manera diferente o tal vez a lo mejor estuvo sobreexpuesto al aspergilo. Esa es otra condición. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen bien el sistema inmunológico, pero de repente se van a un lugar pero muy húmedo, no sé, porque tienen que hacer una investigación, no sé, espeleológica o yo qué sé. Entonces, la cantidad de aspergilos que ustedes inhalen sea muchísima, de todas maneras, aunque tengan buen sistema inmunológico, les podría dar aspergilosis. Y los pulmones de esas personas se varían de manera diferente. La aspergilosis sería aspergilosis invasiva. Y como ven, esta es una radiografía de una persona con aspergilosis invasiva. No se ven claramente las macetitas del aspergilos, sino que las hifas, o sea, los tallitos del hongo están por todo el pulmón. ¿Sí ven por acá los tallitos? Los tallitos del hongo, y eso es aspergilosis invasiva, lo cual por supuesto es peor que la aspergilosis pulmonar. Claro que depende de el paciente, ¿no? O sea, imagínense, a lo mejor algún paciente puede tener un buen sistema inmunológico y otro no, o el tratamiento, recibir tratamiento y el otro no. Entonces, un montón de circunstancias van a determinar si una persona se alivia o no se alivia. Les adelanto que el quitar por completo los hongos es prácticamente imposible. Lo que se hace es seguir muy bien el tratamiento para disminuirlos lo más que se pueda y poder llevar una vida normal. Ahora continuamos con otras condiciones que nos pueden dar. Por ejemplo, queratitis aspergilar. La queratitis aspergilar no tiene que ver con que la persona tenga un buen o un mal sistema inmunológico. Por supuesto, siempre que tenga mal sistema inmunológico, esto va a aumentar. Pero tiene que ver con que alguna astilla u objeto extraño le haya caído en su ojo. Entonces, si está contaminado, puede estar contaminado por hongos o específicamente por aspergilos, pero puede estar contaminado por muchas otras cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas que nos caen en los ojos y tener, así como que vigilado nuestro ojo para actuar inmediatamente que algo veamos raro. ¿Cómo va a empezar la queratitis aspergilar? Lo primero que va a tener esta persona es conjuntivitis, que literalmente significaría inflamación, itis, de la conjuntiva. Pero en el ojo no aplica literalmente porque el sistema inmunológico es el que produce la inflamación. Las inflamaciones a lo largo de su cuerpo los produce el sistema inmunológico. Pero el sistema inmunológico prácticamente no entra en el ojo. Entonces, lo que sí se tiene es un enrojecimiento del ojo. O sea, no es como que se nos va a hinchar, super hinchar el ojo, no. Pero sí se va a tener un ligero enrojecimiento y es de cómo nos damos cuenta que nosotros tenemos conjuntivitis, ya sea aspergilar o por otra condición. Por supuesto, la conjuntivitis puede dar por muchas otras condiciones, no se asusten de momento. Lo que sucede después es que va a haber una perforación corneal y entonces ya estamos en un grave problema. Por eso no es que la debamos dejar pasar, sino que debemos de estar checando qué es lo que está pasando con nuestra conjuntivitis. Y después de que hay una perforación corneal, pues ya el hongo se va a distribuir a través del ojo y la persona va a perder la visión de ese ojo. A continuación voy a poner una imagen que es bastante fuerte. Entonces, si ustedes son sensibles, por favor, tápense los ojos hasta que diga que vuelven a abrirlos, que puedan volver a ver la presentación. Entonces, aquí tenemos un ojo en el que hay una pérdida del ojo, una pérdida de la visión, porque creció mucho el aspergilo, como pueden ver. Y esto es queratitis aspergilar. Ya pueden volver a abrir los ojos las personas sensibles. Pasamos a la aspergilosis cutánea, que no es tan traumática de ver, al menos en la imagen que yo les voy a presentar. Esta aspergilosis cutánea, ¿por qué se da? Pues se da principalmente en pacientes que han tenido quemaduras de segundo o tercer grado. ¿Y eso por qué? Bueno, el tejido que queda ahí es rico en células, proteínas, lípidos y carbohidratos. Entonces es como una masita
Así, nuestro tejido muerto es como una masita que le encanta al hongo y de ahí se va a alimentar. Y eso pues es relativamente normal, relativamente frecuente que ocurra y se vería más o menos así. Pero no es tan grave porque los pacientes con quemaduras, bueno, generalmente tienen muchas condiciones higiénicas o medidas higiénicas y se están lavando constantemente las heridas y se cambian el vendaje, etc. Entonces se va a eliminar el tejido muerto y también se va a eliminar el aspergilo. Entonces aquí no es tan grave, simplemente sí hay que tener las medidas higiénicas. Continuamos con la siguiente condición, que es la sinusitis. En esta ocasión, pues tampoco es porque el sistema inmunológico de la persona haya disminuido, sino porque hay algunas personas más propensas a las infecciones bacterianas, o sea, que nos dé gripe. Una gripe constante por muchas razones. Por ejemplo, que tenemos alergia o las personas que tenemos alergia sufrimos un montón porque todo el tiempo estamos moqueando. Entonces, la sinusitis es la inflamación de esas estructuras que se ven aquí en rojito que se llaman los senos paranasales. Y bueno, en este caso lo amarillito está representando que está aquí infectado, ¿no? O sea que hay unas bacterias. Entonces, si nosotros tenemos las infecciones constantemente de bacterias, esto va a inflamar, o sea, ahora sí, como que a agrandar, no sé, como que un poco destruir nuestros senos paranasales. Y eso va a hacer que el hongo más fácilmente se instale en los senos paranasales, porque es como si ablandáramos la tierra. Recuerden que pues estamos haciendo una semejanza con las plantas y los hongos también tienen como que raícitas para agarrarse del sitio donde están viviendo y entonces con la inflamación es como si ablandáramos los senos paranasales y ahí pueden enterrarse mejor los hongos y es pues imposible quitarlos de manera normal, por más que te suenes, te limpies, hagas lavados con agua salina, no se van a eliminar del todo porque es como que lo cortas por arriba, pero está enterrado en los tejidos. Entonces, la única manera para realmente eliminar por completo la sinusitis es mediante la cirugía. Y muchas personas no optamos por la cirugía porque pues es un proceso agresivo y que no nos garantiza al 100% que nos vaya a quitar la sinusitis. Además de que esta puede regresar, pues que siempre estamos en contacto con otro tipo de patógenos. ¿Qué va a pasar con esas personas que tienen sinusitis? Pues bueno, les va a doler la cabeza. A veces no es constante, a veces afortunadamente no es, digamos, todo el año, sino solamente en las épocas en las que haya más gripe. Y el dolor de cabeza es muy característico porque es principalmente al agachar la cabeza, como que sentimos que en esta zona de la frente sobre todo, duele muchísimo, ¿no? Pero es al agachar la cabeza principalmente. ¿Qué otras cosas o qué otras condiciones pueden generar más la sinusitis? Las personas que viven en las áreas tropicales, porque pues en las áreas tropicales hay más humedad y el hongo favorece su crecimiento. Continuamos con la otra condición que es la otitis externa. Esta otitis externa se da generalmente o principalmente en personas que tienen aparatos auriculares y que no tienen suficiente higiene en estos aparatos auditivos. La otitis externa se vería de esta manera, es un caso. Tienen prurito, eso significa comezón, y también disminución de la audición. El tratamiento de la aspergilosis en general puede variar muchísimo, eso depende del médico, del sistema de salud que tengamos, de nuestras alergias, porque a lo mejor somos alérgicos a algún medicamento, pero les voy a poner solamente el nombre de algunos por si los escuchan por ahí, pues tengan alguna noción de lo que se está tratando. Ahora, el tratamiento para los hongos es muy complicado, muy largo y en el caso de que sea interna la infección es muy agresivo. Entonces les pongo el caso de que sea un aspergiloma. ¿Qué es un aspergiloma? Eso que está como que en una bolita de puros hongos, eso es un aspergiloma. O infecciones sistémicas que digamos no hacen la bolita pero que están por ahí, como las cifras que mostrábamos en los pulmones, ¿no? Entonces en ambas situaciones nosotros vamos a necesitar cirugía, sobre todo en el aspergiloma para quitar esta bolita y además estos medicamentos que generalmente son anfotericina B o itraconazol
y en algunas circunstancias se utilizan los dos combinados. Pero sepan que la anfotericina B, por ejemplo, es el más agresivo de estos medicamentos que les pongo aquí. En muchos países no se venden si no tienen la receta y hay que tratarlos con un cuidado médico adecuado, porque la anfotericina B es como un veneno, o sea que además de matar al hongo también va a dañar al paciente. Por ejemplo, causa mucha coagulación, causa dolor, muchas personas les genera alergia, entonces hay que ver si el paciente va a aceptar, a tolerar el medicamento y luego ya se procederá a realidad administrar la cantidad de anfotericina correspondiente. Bueno, esta fue la clase de aspergilosis. Si ustedes tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios y sigan viendo mi canal para que vean más patógenos que revisaremos en la sección de microbiología. Les mando un gran beso a todos y nos vemos en la próxima. Chao.